a llegar hasta el 7. Vamos a hablar desde el 2 hasta el 7, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 7 para tener el contexto completo. Usted se va a dar cuenta que en nuestra versión contemporánea hay 4 oraciones, hay 4 puntos, 3 puntos seguidos y un punto aparte. Pero en el original esto es una sola oración, del 1 al 7. ¿Okay? Este es lo que en las epístolas se estila como la salutación o la introducción. Es lo que exactamente igual a lo que usted pone en un email diciendo: querida hermana, querido compañero de trabajo, les saludo respetuosamente y les escribo esta carta para esto y esto y esto. Y después dice todo lo que quiere decir, pero primero es un saludo. Ahora, en este saludo de Pablo, la salutación de Pablo, está el Evangelio expresado en toda su esplendor. Y es lo que, con la ayuda del Señor, permítanme recordarles hoy. Hoy vamos a ver la exhortación de Pablo en estos 6 versículos que se despliega en los 16 enteros capítulos de todo el libro. Y es un llamado a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. Van a notar esa frase 3 veces, el verbo llamados. Van a notar que Jesucristo es mencionado 5 veces en los primeros 7 versículos. Y van a notar la gracia 2 veces. Así que este es un pasaje bien condensado acerca del Evangelio, el cual es muy importante que usted escuche, entienda, aplique y también enseñe a otros. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, Romanos es un libro del Nuevo Testamento, después del libro de Hechos, y los numeritos grandes son los capítulos. Los numeritos chiquitos son los versículos. Entonces vamos a leer Romanos, libro de Romanos, numerito grande 1, numerito chiquito 1 al 7. ¿Okay? Dice así, Romanos 1 del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Mensaje, qué texto tan lindo, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por amarnos y dejarnos un libro como este. Gracias por el cariño expresado a través del puño y letra del apóstol Pablo a estos amados hermanos de Roma, pero que por extensión también podemos nosotros recibir tus bendiciones en día de hoy. Oramos que esta reflexión, este mensaje despierte en nuestros corazones el deseo por amarte más a ti. Despierte en nuestras mentes la curiosidad de investigar más acerca de ti. Y despierta en nuestro espíritu el deseo de ser santos como tú. Señor, oramos porque cada corazón en esta hora sea edificado a la luz de tu palabra y podamos juntos disfrutar la comunión contigo y con tu pueblo presente. Especialmente, Señor, te ruego por mi garganta, que no sea un estorbo ni una distracción para ninguno acá. Pero que al salir de acá, Señor, de este tiempo juntos podamos exaltarte a ti y abrazarnos entre nosotros. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay una película que, normalmente las películas tienen buenas introducciones, como algunos sermones.
Pero hay unas películas que tienen unas conclusiones increíbles, que uno se acuerda de la conclusión, de la escena final. Una de esas películas es Salvando al Soldado Ryan, no sé si ustedes la han visto. Es una de las películas de Tom Hanks. Tom Hanks, todas las películas de Tom Hanks siempre son buenas. Y él siempre es el bueno, él nunca es el malo. Entonces, en el Salvando al Soldado Ryan, él hace del Capitán Miller, Capitán John Miller. Él era un maestro de escuela, tal como muchas hermanas de acá. Era un maestro de escuela primaria y él estaba en la reserva y el comandante de las Fuerzas Armadas lo llamó especialmente para una misión. Y era ir a rescatar a un tal soldado, James Francis Ryan. Porque una mamá le escribió al presidente, porque ella tenía 5 hijos y 4 habían muerto en la guerra. Y le quedaba solamente James Francis Ryan. Entonces el presidente se condolió y le escribe al comandante, mira, busquen ese muchacho donde está, pero no le permitan ese dolor a esa mamá de ver morir a su 5º hijo en la guerra. Entonces viene el comandante y llama a este no tan buen capitán para la guerra, era un buen maestro, pero no era tan buen capitán, entonces lo sacaron de donde estaba y le dieron 12 hombres para que fuera a buscar a donde fuese, donde estuviese. Acuérdense que aquellos días no había Facebook, no había teléfono. Y este capitán John Miller fue a buscar a James Francis Ryan, y esa es la película. Buscando al soldado Ryan donde quiera que esté. Lo buscan por aquí, lo buscan por allá, lo buscan, no estaba, después se había ido, después lo habían bombardeado por aquí. Y encontraron a un tal soldado Ryan, y cuando no, tú no eres, era otro. Después siguieron buscando, y a medida que iban pasando las batallas para buscar al soldado Ryan, a los hombres del capitán Miller lo iban matando poco a poco. 11, 10, 9, 8, 7. Hubo un momento en la última escena, en la conclusión, que llega al Álamo, a la escena muy famosa del Álamo, donde el cruce del río, el puente, era el último bastión de los rebeldes en este caso. Y ahí hieren al soldado, al capitán John Miller, en esa escena tan famosa cuando él está disparado le pegan un tiro y él cae de espaldas en un tanque. Acuérdense que es Tom Hanks, el bueno de la película. Pero la escena que ocurre, esa conversación, es increíble. Les recomiendo a los niños, a los que tienen niños, no vean esa película con niños cerca. Mucha sangre, mucha violencia. Pero si usted googlea o youtubea esa escena, es la escena del Álamo, la muerte del capitán John Miller. Porque él recostado del tanque, herido ya de muerte, con sus últimos alientos y respiración cortada, ya habían encontrado al soldado Ryan y estaban preparándose todos juntos para irse a su casa, pero el capitán cae herido y el soldado Ryan viene a auxiliarlo, y con los últimos suspiros el capitán John Miller agarra al soldado Ryan por aquí, por el cuello, y lo jala y le dice al oído y le murmulla: sea digno de esto, soldado. Sea digno de esto. Y ahí muere. Bueno, la escena no termina allí. Se la voy a dejar para lo último. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque lo que tenemos acá del apóstol Pablo en los primeros 7 versículos del Romanos capítulo 1 es justamente una exhortación a todos los cristianos a recordar el alto costo que fue pagado por ti. Tú fuiste llamado a ser de Jesucristo. Y tú estás aquí no por casualidad. Tú sabes quién es Jesucristo. Tú no lo conoces todo de Él, no lo conoces en persona, pero tú has, si no entendido, al menos has oído el Evangelio. Y es mi deseo que en estos minutos que nos quedan acá, usted como el soldado Ryan pueda pensar con la última fibra de tu ser,
si tú estás siendo digno de este llamado. Si tú estás siendo digno del sacrificio de ese hombre y aquellos otros 12 que dieron su vida para fundar la iglesia y propagar su evangelio. ¿Estás tú viviendo de una manera digna del llamado con el que se te llamó? ¿Estás enorgulleciendo a aquel que te llamó por soldado? ¿O eres una vergüenza para tu Señor? Vamos a dividir este texto. Lo primero que vamos a ver es la persona de lo que se habla acá. La persona de lo que se habla acá. Y luego dos llamados particulares. La persona y los dos llamados. ¿Okay? Lo primero que vemos es que Pablo empieza hablando de él. Yo, Pablo, soy siervo, soy apóstol, soy llamado, apartado. En el versículo 1. Pero luego él empieza a decir en el versículo 3, yo le voy a escribir no acerca de mí. Yo no importo. Yo me voy a quitar del medio. Ya yo dije todo lo que yo soy en el versículo 1. Ahora en los 700 y tantos versículos que faltan, yo voy a hablarles es de Cristo. Yo voy a hablarles acerca de el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. ¿Qué significa eso? Lo mismo de la genealogía de Mateo. Él empieza a enumerar la genealogía de Jesús porque de acuerdo al linaje humano, el Mesías que Juan el Bautista presentó al pueblo de Israel como prefecto, como avalador del ministerio de Jesús, él lo presentó no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el Hijo de David. El Hijo de David era una figura que en 1 Samuel 7 se presenta, en 2 Samuel 7, perdón, se presenta como el único de la descendencia del linaje de David que podía sentarse en el trono de David para siempre. A David se le prometió un hijo que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Ese no era Salomón. No era ninguno de los hijos de David, no era Amnón, no era ninguno de los hijos biológicos de David, sino que era un título que el Mesías tendría para sentarse en el trono de Israel por toda la eternidad. Entonces, los judíos sabían que el Mesías iba a ser de la descendencia de David, de la descendencia biológica. Es decir, ellos, si hubieran tenido la tecnología de hoy en día, hubieran usado, ¿cómo que se llama esta cosa? Ancestry o 23andMe, algún estudio de ADN para saber si ese tal Jesús era descendiente directo del ADN del rey David. Por eso Pablo dice que según los hombres, conforme a los hombres, descendía de David. Era muy importante, porque muchas, al menos 15 de las 30 y tantas profecías mesiánicas llaman a Jesús o al Mesías el hijo de David. Era muy importante que Jesús fuera hijo de David. Muy importante, porque si no, no tenía las credenciales completas. Le iba a faltar algún papel de inmigración a Jesús. Porque no era hijo del que tenía que ser hijo. ¿Se acuerdan ese ciego que se llamaba Bartimeo? Y estaba a la orilla del camino pidiendo plata. Y deme una moneda, pero cuando oyó, él era ciego, no sordo, cuando oyó que por ahí estaba pasando un tal Jesús, empezó a gritar, no a pedir por favor, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque era muy importante que el Mesías fuera hijo de David, conforme a los hombres. Pero no solamente conforme a los hombres, en el versículo 3, esta persona era hijo de David, sino que en el versículo 4, conforme al Espíritu de Santidad, es decir, otra manera de llamar al Espíritu Santo, ustedes ven en esos versículos a la Trinidad en pleno, el conforme al Espíritu de Santidad fue declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. ¿Y cómo sabemos eso? Vengan conmigo para que lo
vean explicado mejor en Filipenses 2. En Filipenses 2 se narra la humillación y la exaltación de Cristo. Filipenses 2, vamos a leer desde el 5 hasta el 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es Señor, y para nosotros es fácil decir que Jesús es Señor porque nosotros lo conocemos como el Señor, pero ellos no creían que Jesús era el Mesías en aquellos días. Entonces Jesús tuvo que dársele dos títulos, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Todos los nombres de nosotros están al mismo nivel, pero hay un nombre que está por encima de todos los títulos de nosotros, que es lo que dice el versículo 11. A él se le empezó a llamar Señor por causa de lo que el Espíritu hizo a través de él. Entonces, esa medalla en su historial de victorias, esa medalla se la ganó él después de la resurrección. Él empezó a ser Señor de toda la creación, para gloria del Dios Padre. Después de la resurrección, si volvemos a Romanos 1, 4, por la resurrección de entre los muertos, el Espíritu declaró que ese tal Jesús era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús resucitó? En estos días estábamos hablando con alguien, no recuerdo con quién, perdónenme, pero estábamos hablando de que la Biblia tiene historias fantasiosas. Eso de que Jonás se lo tragó una ballena, eso de que el hacha flotó en el río, eso de que el mar se partió en dos. Es muy difícil para los de mente normal creerla. Solamente hace falta un granito de fe. Porque hay una historia que es mayor que todas esas fantasiosas e increíbles, y al que algunos tildan de mitológico. Un hombre que estuvo muerto 3 días volvió a caminar. Entonces no me hablen de la ballena, no me hablen del mar, no me hablen de todo lo que puede pasar. Es más, los científicos intentan demostrar los milagros del Antiguo Testamento, pero no pueden demostrar, y se rasgan las vestiduras cuando le hablan de la resurrección de Cristo. Porque físicamente hablando, biológicamente hablando, sensatamente hablando, uno que haya estado muerto, muertico, no dormido, no desmayado, muerto, muertico, por 3 días volvió a caminar. Y lo vieron un montón de gente, más de 500 personas, durante 40 días, caminando entre los que lo enterraron. Entonces, si nosotros creemos en la resurrección, entonces nosotros tenemos solamente 2 opciones: ignorar a Jesús y darle la espalda, vete para allá que yo me voy por aquí, o reconocer que Jesús es Señor. No hay otra opción. Si el Espíritu lo declaró, que Él es Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, entonces cada vez que tú escribes la fecha, cada vez que tú ves la fecha en tu teléfono, cada vez que tú revisas el clima y dice la fecha, el año 2020 y tanto después de Cristo, tú tienes 2 opciones. O crees que Él es el Hijo de Dios, el Señor del universo, y lo amas, lo sigues, lo obedeces, o le das la espalda, lo ignoras. Y cada una de esas 2 posturas tiene consecuencias. Entonces tú vas a escoger, tú tienes que hacer una decisión respecto a Cristo. Nadie puede conocer a Cristo y seguir igual. Como que
llegues a tu casa y te pregunten, ¿cómo te fue? Ah, me atropelló un camión. Pero estoy igualito. No, nadie lo atropella un camión y sigue igual. Un camión, ¿verdad? Una tractomula, dicen en Colombia. Un 18-wheeler, dicen aquí. Pero es un carro de esos grandotes que tiene 18 ruedas. Nadie lo atropella un camión de eso y llega a su casa igual. Pues Jesucristo es mucho más que un camión. El impacto que produce en la vida, en un corazón, cuando Jesús llega, no deja a la gente igual. O lo transforma para bien y lo transforma en una persona nueva, le da un corazón regenerado, le quita la piedra, le pone un corazón de carne, o lo endurece más. Lo endurece más. Y una persona que le da la espalda a Cristo, ustedes van a encontrar que ponen las excusas más obtusas del planeta, más ilógicas, para no reconocer el señorío de Cristo en su vida. Ayer estábamos en un memorial de un pastor amado, muy querido, y su pastor de la infancia dijo unas palabras que me quedaron clavadas entre ceja y ceja. Dice que cuando uno enfrenta momentos de angustia, de debilidad, de tristeza en la vida, cuando uno enfrenta tragedias que ni uno mismo se puede explicar, la gente que busca a Cristo, corre a Él, se pone mejor. Tarde o temprano se pone mejor, se recupera, entiende los propósitos de Dios o no, pero se pone mejor. Los que buscan a Cristo, los que corren a Cristo, los que claman a Cristo, se ponen mejor. Pero los que le dan la espalda a Cristo, se ponen peor. Se ponen peor. Se endurece su corazón, se arruga su cara, se endurece el espíritu. Y es más difícil por ti mismo salir de ese estado. Así que si tú has conocido que según la carne Jesús fue la persona que era hijo de David, no biológico, sino el linaje de David, con todos los credenciales mesiánicos y genealógicos para ocupar el trono de David por siempre. Pero que según el Espíritu, Él también fue resucitado y fue declarado, fue hecho, fue glorificado como hijo de Dios, indudable. Si tú reconoces que ese Jesús es la persona de quien te estamos hablando, pues tú tienes dos opciones: darle la espalda e ignorarlo y endurecer tu corazón aún más, o venir a Él corriendo, pidiendo misericordia por tu alma y pidiendo perdón por tus pecados. Si no hay un terreno intermedio, tú pudieras decirme, hermano, pero yo estoy en el medio, yo ni lo ignoro ni lo acepto. No tomar una decisión también es tomar la decisión de no seguirlo. Si lo estás ignorando, pues deja tu pecado atrás. Tu pecado, por más satisfacción que pueda darte momentáneamente, nunca te va a dar la satisfacción verdadera que solo Cristo puede dar. Entonces ven a Él, no solamente porque te convenga, sino que por muchos de los presentes, por el testimonio de muchos de los presentes, te puedo garantizar que es la mejor decisión que hemos tomado en toda nuestra vida. Y a pesar de que a veces fallamos, sí, fallamos, que no se nos quita la capacidad de pecar, todavía no. A pesar de que todavía vivimos en un cuerpo que no colabora, y vamos a ver dentro de unos meses en el capítulo 7, un cuerpo que no colabora, un cuerpo que todavía ve lo que no debe ver o le da like a lo que a Dios deshonra. Todavía fallamos a pesar de todas nuestras debilidades y no nos creemos perfectos. Podemos reconocer que Jesús es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Esa es la persona de quien Pablo habla no solamente en estos 7 versículos, sino en todo el libro. Pablo va a empezar a establecer acá los grandes fundamentos de la fe cristiana que tú y yo deberíamos creer si nos llamamos cristianos. Este libro es un comentario en 16 capítulos que ha traído muchas páginas escritas entre los grandes eruditos para explicar las grandes doctrinas de fe. Entonces, él habla de Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos.
Y ahora vamos a empezar a hablar de los dos llamados. Primero hablamos de la persona, pero ahora vamos a hablar de los dos llamados. Lo primero es que Pablo recibió el llamado del apostolado. Ustedes ven ahí en el versículo 5 que por medio de ese Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos todas las naciones a obedecer la fe. Eso es lo que hace un apóstol, llevar a todas las naciones a obedecer la fe. Y no es que Pablo sea un apóstol como los otros 12. La semana pasada les dije que los 12 apóstoles, según Mateo 19:28, van a recibir cada uno un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero Pablo no. Pablo va a estar con nosotros aquí en la tribuna. Por eso él habla en 1 Timoteo que dice que yo he trabajado más que aquellos superapóstoles, pero yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia del Señor. Ahora, Pablo, él mismo dice que él primero recibió la gracia y luego recibió el apostolado. El apostolado de Pablo, dense cuenta que con A minúscula, eso es una comisión, es una encomienda, una persona que enviaron. Usted ve cómo Pablo fue enviado a los no judíos, a los gentiles. Eso ocurre en Hechos 13, versículos 1 al 5, donde Pablo es enviado desde Antioquía junto con un tal Bernabé, que fue el que se lo presentó a los otros 12 apóstoles. Pero en Hechos 14, versículo 14, Bernabé también es llamado apóstol. ¿Por qué? Porque esta palabra apóstol es exactamente una transliteración del vocablo griego apostoleo. Y cuando se dice en griego, se dice apostoleo, es una persona que ha sido enviada, es un muchacho mandado, es una persona que tú le envías a hacer un trabajo, es una persona que le pides un favor, que le dices llévale esto por favor a mi mamá que vive allá en la otra esquina. Eso es un apóstol. Desde ese punto de vista, Pablo fue comisionado a llevar el evangelio a que todas las naciones vinieran a obedecer la fe. Pablo fue llamado para eso, pero no solamente Pablo, tú y yo también. Porque en Mateo 28, versículos 19 y 20, se nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a guardar, a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y lo más bonito viene después. Y yo mismo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que cuando uno está haciendo el trabajo del apostolado, no es que yo me crea apóstol como estos pseudoapóstoles que están por ahí diciendo que son pastores de pastores, pastores de naciones, pastores que dan cobertura a un montón de iglesias. No, que nosotros también somos comisionados a llevar el evangelio. Comisionados a llevar la buena noticia de salvación de la que Pablo está hablando acá, para que todas las gentes, esa es la palabra que se usa para naciones, etnos, todas las gentes entiendan a cómo obedecer a la fe. Y dése cuenta que ahí está empezando a hablar de un concepto que después Santiago lo desarrolla un poco más, diciendo la fe sin obras es muerta. Porque Pablo sabe que la fe verdadera contiene obras. Pero nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos porque hacemos buenas obras. Y saben que 9 de cada 10 personas en el planeta creen que uno se va a salvar por ser bueno. Si te portas mejor y tienes más obras buenas que malas, pues entonces Dios va a decir, pero la balanza está bien, te felicito, pasa. Pero la Biblia enseña que con una sola obra mala, que llamamos pecado, que la Biblia llama pecado, una sola obra mala que deshonre a Dios, una sola, pesa más que todo el millón de cosas buenas que hayas hecho. Y por un solo pecado que tengas en tu corazón, te mereces la condenación eterna. Es injusto. Alguien pudiera decir, bueno, pero yo me he portado más bien que mal. No, pero el que pone las leyes no eres tú. Por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Mismo libro, capítulo 3, versículo 23. Entonces no es por buenas obras que uno se salva, no es por ser bueno que uno se salva. Uno es bueno y hace buenas obras porque ya ha sido salvado. Entonces, el mismo en Efesios 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y estas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas, para que nosotros viviéramos haciendo buenas obras, porque ya hemos sido salvados. No para que podamos ser salvados, sino porque. Entonces, ¿cómo están tus obras? ¿Cómo están tus obras? ¿Tú eres más malo que bueno o más bueno que malo? ¿Tú le das paso a la gente en la calle? ¿Tú le enseñas el puyo o algún dedo al taxista cuando se te mete por el lado? ¿Tú ofendes o te burlas del que te pasa cerca? ¿Tú piensas mal de alguien o chismeas y murmuras de alguien más? No te hagas, si tú más o menos eres como yo, pues normalmente nosotros tratamos de aparentar que somos mejores de lo que en verdad somos por dentro. Por eso necesitamos a Cristo. Entonces, esta persona, el llamado del apostolado, se evidencia en dos llamados muy particulares, muy evidentes. Versículo 6, entre esas naciones que el apóstol, en este caso Pablo, estaba llamado a obedecer, a llamar a obedecer a la fe, dice que ustedes también fueron llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y sigue diciendo, a todos, versículo 7, a todos ustedes que están en Roma, Romanos 1:7, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron ¿qué? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Qué les quiere decir Pablo? Ahí están 2 puntos, llamados a ser santos, 2 puntos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Entonces, ¿qué significa entonces ser llamado por Cristo? ¿Qué significa ser llamados a ser de Jesucristo? ¿Qué significa ser llamados a ser santos? Bueno, vamos a hacer un paseo rápido. No tengo tiempo para detenerme en cada uno de los libros. Yo quiero que usted agarre su Biblia y venga conmigo a cada una de las cartas paulinas. ¿Ok? Cada una. Vamos primero rápidamente, 1 de Corintios. Pase 16 capítulos. En 1 de Corintios, 1 al 2. 1 Corintios 1 del 1 al 2. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios creo que no hay nada, pero vamos a buscarlo de esta manera. Esta es una carta que posiblemente, Segunda de Corintios, es la tercera carta que Pablo le escribe a los Corintios. Segunda de Corintios 1, 1 y 2, o uno solo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo le escribe, y usted se pone a ver todas las cartas de Pablo. Efesios 1:1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Gálatas no es una sola iglesia, Gálatas son varias iglesias y por tanto él no lo saluda como igual a todas las demás cartas. Después viene Filipenses. En Filipenses Pablo saluda a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con todos los obispos y ancianos. Después viene Colosenses. Y en Colosenses Pablo también saluda, yo, Pablo, aporto a Timoteo, por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y así, Pablo considera que los destinatarios de las cartas, es decir, los miembros de las iglesias que él le escribe, son santos. Son santos. Y usted dirá, ¿pero es que no hay nadie santo?
Santurrones sí, pero santos no. Usted conoce gente santurrona, ¿verdad? Santurronas que dicen que son santos, pero no son santos nada. Son santurrones. Son como los fariseos. Pero Pablo le escribe a hermanos como tú y como yo en las iglesias locales de aquellos días y los llama santos. Pero esto tiene su explicación. La primera explicación es que nosotros somos llamados a ser santos y somos sujetos, no objetos. Porque dense cuenta de la construcción en el versículo 7, en Romanos 1, 7. En la construcción dice que fueron llamados a ser santos. No que ustedes son santos, sino que ustedes fueron llamados a ser santos. Esta es una construcción que en el original se conoce como el nombre de un predicado nominativo. Yo sé que es complicado, tranquilo, no se preocupen. Lo que quiere decir eso es que el verbo to be, el verbo ser o estar en español, el verbo to be en inglés, se usa en infinitivo luego de un participio pasado. Llamados, participio pasado, ser en infinitivo. Lo que quiere decir eso es que usted no ejerce la acción por usted misma, sino que la acción de ser llamado es ejercida en usted por otro objeto, por otro sujeto en este caso. Entonces, lo que quiere decir esta construcción no es que tú produces tu santidad tú mismo. No es que tú te vas a esforzar mentalmente y tú vas a hacer como los budistas que se ponen a hacer y creen que ellos van a ser santos o porque tengan meditación trascendental o porque se aparten del mundo a claustros y monasterios donde no hay corrupción. Cuando nosotros por dentro mismo tenemos el pecado adentro de nosotros. Si huyo a lo más profundo del mar, Señor, allá estás tú. Si subo a lo más alto del monte, allí estás tú, decía el salmista. Entonces no pienses que por irte lejos vas a escapar de la mano protectora y justiciera de Dios. No hay lugar donde un pecador pueda esconderse de la mano del Señor. Es más, los que tienen años en la fe pueden decirte que esto que te voy a decir es cierto o impreciso. Cuando uno es llamado por el Señor, no hay donde esconderte, Él te va a ir a buscar allá. Y te va a acorralar con gente cerca de ti que te va a hablar de Cristo. Y gente que tú ni te imaginas. Compañero de trabajo que no sabe lo que tú estás sintiendo y pensando y ha pasado durante todo el fin de semana. Un chofer de Uber que primera y única vez en tu vida lo vas a ver y te recuerda cómo el Señor ha sido bueno contigo. Una señora que te atravesó en la calle y te dijo, Dios te bendiga, mijo. O sea, cuando Dios te manda a buscar, cuando Dios te quiere demostrar su amor, Él te va a abrazar de todas las mil y una maneras posibles hasta que tú puedas decir, está bien, Señor, está bien. No hay lugar donde te vayas a poder esconder, porque Dios te ha llamado para ser santo. Y la segunda manera en que esta palabra santo puede usarse, no santurrones, sino santos, son no solamente el predicado nominativo, sino también que hay dos acepciones de la palabra santo. La palabra santo significa apartado. Es como cuando usted va a Walmart y ve el montón de aguacates o palta en la vitrina ahí, y entonces usted empieza a mayugarlo. Como si usted tuviera rayos X en la mano para saber cuál es el que está maduro. Y empieza a mayugarlo. Y usted de repente encontró uno que satisfizo sus ganas de mayugar aguacate y satisfizo su medio conocimiento intelectual de pensar cómo es que está por dentro ese aguacate. No, este está bien, este no se me va a poner marrón en la casa.
Una semana tienen los aguacates ahí, pero apenas uno lo lleva para la casa se pone marrón. Entonces este está bueno. Y agarró el aguacate y lo apartó y lo puso en su carrito. Ese proceso de agarrar el aguacate y ponerlo en su carrito, esa es la santificación del aguacate. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros estábamos en el lodo cenagoso, cuando estábamos en el pozo de la desesperación, Él me miró como todos los demás, como todos los demás. Y yo me parecía igualito a todos los demás aguacates, a todos los demás seres humanos. Pero Él se antojó de mí y me agarró por la cabeza y me apartó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué mérito tiene este pobre aguacate en ese proceso? Ninguno. Todo el mérito, toda la gloria es del que santifica. Porque yo era igualito que todos los demás aguacates. Eso es el proceso de la santificación. Desde ese punto de vista, ni tú ni yo podemos jactarnos de que yo he sido santificado por Dios y tú no. Nosotros no, porque dice más adelante en el libro, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Ninguno de nosotros puede jactarse de que Dios me escogió a mí y no a ti. Porque si Dios también se ha antojado de ti, pues Dios también te ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Dios te ha sacado de la miseria del pecado y del mundo y te ha colocado en regiones, en lugares celestiales junto con Cristo. Ese es el proceso de la santificación. No es que yo soy santo, no, sino que yo he sido hecho santo, en voz pasiva. Yo he sido hecho no por mis méritos, sino por el que santifica. Entonces, yo mismo no puedo decir que yo soy santo. Yo puedo decir que yo he sido santificado. Yo he sido hecho santo. Noten la construcción del verbo en el versículo 6 y 7. Llamados a ser de Jesucristo, todos ustedes que están en Roma, amados de Dios, que fueron llamados a ser santos. Pregunto, ¿tú has sido llamado a ser santo? ¿Tú has sido llamada a ser santa? ¿Tú reconoces el obrar de Dios en tu vida, apretándote el corazón, la cabeza y el alma para probarte? Luego de eso tú reconoces que solo Dios puede sacarte de donde estás para colocarte en lugares espirituales con Cristo. Tú has sido llamado a ser santo. Tú has oído la voz de Dios diciéndote, ven a mí, pecador. Deja tu pecado atrás. Hay más gracia en Cristo que alegrías en el pecado. Tú has sido llamado. Si tú has sido llamado a ser santo, déjame decirte algo rápidamente antes de seguir. Jamás podrás ser feliz lejos de Cristo si tú has llamado a ser santo. Jamás podrás ser feliz lejos de Cristo. Jamás. Tú podrás pedir que te dejen tranquilo, déjame tranquilo, no me hablen de Cristo. En estos días una persona muy querida para mí, en inglés, don't Jesus me. Don't Jesus me. Es decir, no me sermonees. No me hables de Jesús. Pero yo le recordé, tú has sido llamada a ser santa y no vas a poder ser feliz de otra manera. Tú tienes el privilegio de haber sido llamada a ser santa. Y si tú estás aquí, muy posiblemente tú también has sido llamada a ser santo, santa. Y tú no vas a poder encontrar tranquilidad, felicidad, estabilidad, paz en otro lugar que no sea en los pies de Cristo. No vas a poder. Pues simplemente no vas a poder. Tú puedes antojarte de vivir la vida como te dé la gana. Y tú puedes antojarte de hacer todo lo que te dé la gana.
Pero en la noche vas a terminar miserable, llorando, preguntándote por qué me siento así, por qué estoy así. Porque si tú has sido llamado a ser santo, si tú has sido santificado por Cristo, pues el poder del Espíritu de Dios va a poder 1000 veces más contra tu propia voluntad. Y no te va a dejar tranquilo si tú has sido escogido por Dios para ser hecho un hijo de Él. Los que trabajan en la cárcel me cuentan historias increíbles de cómo las mamás de los presos van a visitarlos en las peores condiciones, en lo que quiera que estén. Y se tatúan, se mutilan, se cortan, se pelean. Los presos increíblemente hacen de todo para no merecer el amor de su mamá. Pero las mamás están ahí todos los fines de semana, todos los sábados visitando a sus hijos amados. ¿Cuánto más Dios no se va a rendir contigo? Y si tú has sido llamado a ser de Jesucristo, pues tú vas a reconocer que Dios te está buscando. Y Dios tiene una voluntad absolutamente soberana contigo. Y Él no se va a rendir. El que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, la va a traer a plenitud en el día de Jesucristo. Él no se va a rendir, Él no se va a rendir. Y su voluntad es mucha más perseverante que la tuya. Hay mucha más gracia en Cristo que pecado en tu necedad. ¿Pero qué significa ser santo? El mismo texto invita a la pregunta diciendo, ok, está bien, yo he sido llamado a ser santo. Yo soy uno de esos aguacates. ¿Pero qué significa ser santo? ¿Significa ser perfecto? No, esa es otra palabra. Perfecto solo Cristo. ¿Qué significa ser santo? Pablo sabía que a todas estas iglesias donde él escribía estas cartas, especialmente Filipenses, por ejemplo, hay unas tales hermanitas peleonas que se llaman Evodia y Síntique. Hay otros que un tal Alejandro, el calderero, que le fastidió la vida a Pablo. Ese no era de ninguna iglesia. Pero hay gente en las iglesias que aparentemente todavía no han entendido que han sido llamados a ser de Jesucristo, han sido llamados a ser santos. Pero en esas iglesias Pablo los llama santos. Entonces, ¿qué significa ser santo? Bueno, en los años 90 se hizo muy popular unas pulseritas que decían WWJD. Eran las iniciales de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Cristo? Y esto es exactamente la manera de ser santos, es lo que haría Cristo en cualquier decisión. Usted en una situación en su trabajo, por ejemplo, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que le fastidia la vida. Y la verdad es que uno le provocaría orar para que caiga fuego del cielo y lo consuma. Pero Cristo no haría eso, ¿cierto? La vecina de al lado, más chismosa que nadie. ¿Qué haría Cristo? ¿Le pegaría un tiro? No. El taxista que se te pasa por el lado, el autobús que se para mal, el hombre fastidioso ese que te tira y te lanza frases y miradas indecentes. ¿Qué haría Cristo? Eso es la pregunta que nos ayuda a ser santos. Actuar como Cristo es la manera de ser santos. Claro, tú dirás, no, pero es que para Cristo era muy fácil ser santo porque Él era Cristo. Pero yo no. ¿Cómo hago? Si yo tuviera una pistola, pues no me alcanzarían las balas para llegar a las 3 de la tarde. Pero ¿cómo hacemos para ser santos? Bueno, simplemente pensando, ¿cómo reaccionaría Cristo en esta situación? En el trabajo, con esa persona que te saca de tus casillas, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Cómo trataría Cristo a esa persona? Cuando estés a solas, en el baño, en el cuarto, en el carro,
frente a la computadora, la pantalla, el teléfono, la televisión. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Cuando pasan una escena que no te gustaría que alguien estuviera alrededor tuyo y te viera viéndola, Cristo está sobre ti y te está viéndola. Entonces, ¿qué haría Cristo? Esa es la gran pregunta que nos ayuda a pensar en nuestra santidad. Y es que nadie, humanamente hablando, te va a obligar ni te puede ayudar a ser santo. Pero tú mismo, con la ayuda de Dios, sí puedes. Debes consumir Biblia. Debes comerte la Biblia. No literalmente, sino metafóricamente hablando. Cómete la Biblia. Aprende a cómo reaccionaron los buenos hombres de Dios, no los malos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Bueno, también puedes leer las reacciones de los malos para no imitarlas. Por ejemplo, los discípulos preguntándole a Jesús: Señor, nosotros queremos ser más santos que nadie. ¿Cómo hacemos para a la mano derecha tuya y a la mano izquierda cuando lleguemos al cielo? Imagínense a Jesús torciendo la boca. ¿Qué haría Cristo? Si Él fue el que dejó el trono de gloria para venir a estar entre nosotros, ¿cómo nosotros no podemos ocupar también el último asiento y hacer lo que nadie nos ve? ¿Qué haría Cristo? What would Jesus do? ¿Tú pudieras hacerme un favor? Más frecuente que infrecuentemente, recuérdate a ti mismo. ¿Cómo reaccionaría Cristo en esa situación que tú vas a enfrentar mañana, el martes, el miércoles, cualquier día de esta semana? Y mándanos un mensaje de voz por los grupos de la iglesia. Si no estás en el grupo, podemos invitarte. Para celebrar que tú te estás pareciendo más a Cristo, estás siendo más santo, que tú reaccionaste como Cristo reaccionaría. Y mándanos un mensaje diciendo: mira, me pasó esto y esto y esto, pero yo reconocí que yo quería reaccionar asado, pero yo me acordé de que es lo que haría Cristo y más bien reaccioné como Cristo hacía así asado. ¿Saben por qué? Porque eso nos anima en la fe a todos nosotros. Porque yo también quisiera reaccionar no como Cristo. Y tengo que recordarme esta pregunta todos los días: ¿cómo reaccionaría Cristo? Y eso nos ayuda a ser cada vez más santos y a ser dignos de su llamado. ¿Se acuerdan del soldado Ryan? En la escena donde el capitán Miller lo jala y le susurra en el oído: sea digno de esto, soldado, y muere. El soldado Ryan, agradeciendo todo lo que el capitán Miller hizo por él, retrocede y saluda a su capitán en su último suspiro. Y en ese saludo militar, la cámara enfoca su cara y empieza a envejecerse, y pasan 50 años. Y él está frente a la tumba del capitán Miller, aquí en el cementerio de Arlington. Y se acerca la esposa viejita del ahora anciano, rescatado, ya con hijos y familia, James Francis Ryan. Y en ese mismo saludo llega la esposa viejita y él, llorando, le pregunta a su esposa: amor, dime si mi vida ha sido digna del sacrificio de este hombre y de sus 12 soldados. Y la esposa dice: sí, amor, ha valido la pena. Y la imagen cambia hacia donde están los hijos, los nietos y toda la familia de este ahora hombre canoso que ha vivido una vida digna porque alguien dio su vida por él. Tú has vivido una vida digna de Jesucristo. Ha valido la pena que Él haya muerto en la cruz por ti. Toda su sangre, todas sus lágrimas, todas las espinas, todos los clavos, todas las lanzas, todos los latigazos han valido la pena, o tú lo estás dando por ligero. Si tú has llamado a ser de Jesucristo, pues no hay manera que tú vayas a encontrar paz, felicidad, tranquilidad en otro lugar que no sea a los pies de Cristo. Sé digno de esto, hermano, hermana.
Sé digno del sacrificio de Cristo y nunca podrás pagarle. Nunca podrás tener suficiente buenas obras para agradecerle el sacrificio a la sangre más preciosa que ha visto el universo. Nunca podrás repagarle diciéndole, ya no necesito vivir para ti y ser más santo, porque ya te pagué. Pero vivir una vida digna del Evangelio es digno del llamado a ser santo que Él nos llamó, porque Él entregó su vida no solamente para rescatarnos y darnos un destino, sino para rescatarnos y darnos un propósito mientras esperamos nuestra llegada allá. Entonces, sé digno del llamado, sé digno, vive para Él, piensa, reacciona, habla, sufre como Él, vive para Él, por Él. Y eso es todo lo que Pablo nos va a enseñar durante toda esta carta. En el capítulo 12, versículo 1, cambia la narrativa de la teoría a la práctica. Y dice, así que, después de 11 capítulos de doctrina, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Si ustedes viven una vida en santidad, pues muy seguidamente ustedes van a fallar, pero siempre hay misericordia, siempre hay perdón, siempre hay gracia en los pies de Cristo. Pero si tú vives una vida indigna, una vida no santa, una vida pecaminosa, y tú intentas deleitarte en el lodo del cual Dios te rescató, pues no hay manera que tú falles. No, tú te vas a estar revolcando permanentemente y te vas a sentir miserable cada noche diciendo otra vez en la oscuridad, otra vez en el lodo, otra vez en la indignación. Ven corriendo a Cristo. Y ahí estás mucho más seguro. Pídele perdón por tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si Él te ha llamado a ser santo, si tú estás acá y oyes la voz de Dios, no tardes más. Cada día que pasa, pierdes oportunidades para disfrutar la misericordia de Dios en tu vida, en vez de deleitarte en el gozo que es abrazar la cruz de Cristo y abrazar la esperanza de que algún día estaremos con Él en persona. Entonces, ven a Cristo, no tardes más, no endurezcas tu corazón, deleítate en Él, Él te ha llamado a ser santo, sé digno del sacrificio de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por haber enviado a Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados. Gracias por resucitar y gracias por llamarnos a ser santos, a ser tus hijos. Gracias por darnos un alto llamado y confirmarlo a través de otros hermanos. Gracias, Señor, por ayudarnos a no creernos perfectos, infalibles, arrogantes, ni mucho menos, Señor, que ya lo hayamos alcanzado la perfección. Más bien, Señor, este llamado a ser santos, rogamos que tú purifiques nuestras vidas cada vez más y que nos recuerdes a través de tu palabra, a través de otro hermano, hermana o a través de cualquier otro instrumento que soberanamente tú decías, cómo reaccionaría Cristo en cualquier situación en la que nos encontremos. Señor, pero necesitamos más gracia de ti todos los días. Todos los días. Recuérdanos el precio de la expiación. Recuérdanos el sacrificio de Jesús. Recuérdanos la muerte de los apóstoles. Recuérdanos versículos, canciones que nos lleven a ti. Recuérdanos, Señor, que tú nos has llamado a ser santos, a ser apartados de la maldad, a ser en medio del mundo luminares, luces encendidas, faros de luz, para que traigan la luz de Cristo en los lugares donde tu nombre no es adorado y mencionado. Pero, Señor, si hay alguien aquí que tú has llamado a ser santo, pero no se ha
adecuado al alto precio de tu llamado, rogamos que hoy sea el día, Padre, que venga corriendo hacia ti, que sus rodillas se doblen, que su corazón de carne pida perdón por sus pecados y que vuelva arrepentido al redil de donde nunca debió haber salido. O si hay alguien también que nunca ha reconocido su necesidad de ti, que hoy sea el primer día, Señor, donde reconozca el llamado tuyo a ser hecho hijo tuyo, hija tuya. Señor, a todos nosotros, danos por favor el deseo de vivir para ti todos los días, de considerar qué tú harías, cómo tú reaccionarías, qué tú dirías, cómo tú sentirías y cómo tú enseñarías a otros a la luz de tu palabra. Y es que te necesitamos, Señor, y por el amor que te tenemos, rogamos que nos recuerdes que hemos sido llamados a ser santos, a ser de Jesucristo. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.